Hola, muy buenas con todos. Continuando con el ejemplo del sistema MRP, esta vez vamos a ver las multas por atrasos injustificados y sus políticas. Este apartado nos sirve para complementar el cálculo para el rol de pagos de los trabajadores. Bien, para ello, primero nos dirigimos al apartado Rangos y vamos a buscar la política por multas de atrasos. Bien, acá la tenemos. Todos los casilleros en gris son editables y nos sirven para determinar cómo será establecida las multas si los trabajadores han incurrido en atrasos durante la hora de entrada o en la hora del break, con sus diferentes fracciones y porcentajes de multa mientras mayor rango de tiempo contemple el atraso. Así entonces, la multa será reflejada en el rol de pagos siempre que ésta no sea justificada. Se resalta además que la base de datos de multas será complementada siempre que exista alguna multa. De lo contrario, esos espacios permanecerán vacíos. El formato de las celdas en gris debe respetarse para no caer en error de ningún tipo. Bien, entonces al ejemplo. Coloquemos la base de salida 2 de la tarde. Y para el ejemplo, nos vamos a la base de datos, vamos a la base del reloj marcador y acá se ha establecido dos ejemplos de Luis, que no tiene ningún atraso de ningún tipo de entrada o de break, y que Tatiana tiene dos tipos de atraso, en cuanto a la entrada y en cuanto al break. Entonces, si nosotros vamos al reloj marcador y colocamos la contraseña de Luis, le damos finalizar a la hora de salida, contemplamos la hora de salida de Luis y ahora vamos a la de Tatiana. Bien, le damos la contraseña, le damos la hora de salida y todo correcto. Aceptamos y cerramos. Acá en esta base de datos todo parece estar normal. Sin embargo, en la base de datos de multas por atrasos injustificados tenemos que Tatiana ha sido asignada en esta base de datos por incurrir con dos multas sobre la hora de entrada y la hora del break, con su respectiva multa total a esa fecha. Con la base de datos de multas establecida, procedemos a guardar el proyecto y nos vemos en el siguiente.